Letras de Fuego está iniciando el ciclo de escritores argentinos. Y vamos a empezar, no podíamos ser de otra manera, con Daniel Pose, nuestro escritor tucumano que está residiendo en Buenos Aires hace muchos años. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? Muy bueno. La verdad que encantado de estar aquí, no solamente por lo que implica poder dirigirme a los tucumanos, a mi gente, a mi lugar, sino, bueno, por encontrarte a vos y encontrarme con los afectos, ¿no? Que es esencial. Daniel, la gente por ahí lo conoce al Daniel escritor, al Daniel que ya tiene un camino hecho, pero hubo un Daniel en un momento de tu vida, un Daniel que soñaba y que todavía no había tenido ni siquiera un libro publicado en sus manos, pero te permitiste soñar. ¿Desde cuándo te permitiste soñar con esta realidad de hoy? Bueno, yo te agradezco las palabras porque no sé si tengo un camino o tengo un sendero de porrazos, pero bueno, supongamos que todo es un proceso de aprendizaje. Yo empecé a escribir poesía a los 9 años. Obviamente era muy mala. Creo que hasta el día de hoy es un poco mala. Y me permitía soñar porque yo crecí en Monterrico en la casa de mis abuelos maternos. Era una casa que estaba en el campo, no había luz eléctrica, por ejemplo. La heladera era querosén, no había televisión. Sí había una enorme biblioteca. Y entonces inevitablemente uno leía, ¿no? Leía. Y aparte era una época que si podíamos acceder a la televisión, había un solo canal para ver. Y cuando tiempo después se compró un televisor en la casa de estos abuelos, era un televisor que al no haber luz eléctrica, electricidad, se usaba batería, por lo tanto podía estar prendido 1 hora por día para no gastarla. Entonces esa situación, digamos, es como que a mí me fue llevando a leer. Yo no sé si yo soñaba en esa época con escribir. Fue algo que se fue Se dando. fue dando, se fue dando. Yo le agradezco mucho a una prima, la voy a nombrar, se llama Elena Aranda, conocida como Leni, y a una tía, mi tía Magdalena, o mi tía, que jugaba, mi tía Magdalena era mucho más chica que mi mamá, si bien no era contemporánea conmigo, pero y jugaban a la maestra conmigo. Entonces yo empecé a aprender a leer y a escribir a los 5, Y ¿no? bueno, Entonces jugaban a la maestra en todos sentidos, jugábamos en ese enorme patio, en esa finca, y entonces yo ahí aprendí a leer y empecé a curiosear en los libros de la biblioteca. Y después yo iba a la casa de mi otra abuela. Yo tenía otra abuela que era una aristócrata, que leía muchísimo, que leía un libro por semana. Le encantaban las novelas de amor, le encantaba Jane Austen, y le encantaba Corín Tellado también, ¿no? bien. Entonces, si yo en esa casa de esa abuela fui descubriendo no solamente las novelas, sino fui descubriendo una colección de libros que se llamaba Los Tesoros de la Juventud, que era una colección de libros que venía de España con cuentos, fantástico. Pero yo no soñaba con ser, yo empecé a soñar con ser escritor cuando ingreso, bueno, primero cuando me regalan el libro de Horacio Quiroga, Cuentos de Amor, Locura y Muerte, Sí. a los 12 años. Yo, cuando cumplo años, yo tenía esta abuela, la del campo, que no sabía leer y escribir. Era una mujer que manejaba los números de una manera extraordinaria, las finanzas, pero no sabía leer y escribir, porque bueno, su origen era catamarqueña, había sido única hija, su madre murió en el parto de ella, la costumbre era que las mujeres en Catamarca se tenían que casar, no podían ir a Sí. la escuela, entonces ella nunca fue, creo que tenía primer grado y superior, nada más. Pero yo me imagino lo que habrá sido para ella trasladarse de esa finca a San Miguel de Tucumán, estamos hablando de casi 100 kilómetros, en esa época, entrar a una librería en Tucumán, ¿no? Que para ella los libros eran una cosa totalmente mística, Claro. distante, entrar, encontrarse con un vendedor y decirle, quiero el mejor libro de cuentos que haya o que exista acá. Y bueno, y el vendedor se ve que era fanático de Horacio Quiroga, le Claro. terminó vendiendo Cuentos de Sí. Amor, Locura y Muerte, y ella me lleva ese libro y cuando me regala el libro me dice esta frase, que para mí fue un mandato que yo con el tiempo me di cuenta que era un mandato que me marcó Ah, y me forjó. Esto es para que leas, porque yo quiero que vos puedas leer todo lo que yo no pude. mirá vos.
De más está decir que el primer cuento que leí fue El almohadón de pluma y dormí en esa finca durante un año sin almohada porque las almohadas eran de plumas. Claro. Entonces ahí, en esa comunión con Horacio Quiroga, yo después fui entendiendo que también ella no sabía leer y escribir, es cierto, pero era una contadora de historias extraordinaria, era una narradora oral extraordinaria. Mientras cocinaba contaba historias. O sea, entonces yo me empecé a darme cuenta de esas historias. Entonces, primero fue la incursión en la poesía a los 9, después intenté hacer cuentos, no me salía nada. No olvidemos que yo en esa época no había taller literario, no había nada. Yo al poco tiempo, cuando ingreso al secundario del Colegio Nacional Nicolás Avellaneda, que yo de esa finca en Monterrico me iba caminando hasta allí, hasta el colegio, descubrí lo que es la biblioteca primero del colegio y después la Biblioteca Popular Ricardo Rojas, donde, bueno, conocí ahí gente extraordinaria y fui sumergiéndome en la lectura, y a los 17 tengo un sueño. Yo tengo un sueño con Santana. Porque obviamente en esas historias que contaba mi abuela, aparecía Santana, aparecía el familiar, aparecían otras historias, pero yo sueño con Santana. Entonces yo me voy a ver a una profesora que yo tenía en el Colegio Nacional que me enseñaba literatura en cuarto año, llamada Chenona Aredes, que era vicerrectora, y le cuento el sueño. Y ella me dice, ¿por qué no lo escribís? Y ahí naturalmente me salió ese primer cuento, que viene a ser el último cuento de Los gritos del mito de Sueños de Azar, porque entre los 17 y los 19 escribo de Sueños de Azar. Es mi primera prosa, digamos. Cuando lo escribo es cuando empiezo a soñar ahí. Quizás soñé desde antes y no fui consciente. Ahí fui consciente que quería publicar. Bueno, fue difícil. Yo, por ejemplo, me juntaba con algunos poetas y escritores de ahí del sur, que no eran considerados poetas y escritores por San Miguel de Tucumán. San Miguel de Tucumán ejerce un enorme centralismo. Después vine yo a la Universidad de Tucumán a estudiar Derecho y también Arte. Ahí fui un proceso de aprendizaje. Me acerqué a la Sociedad Argentina de Escritores de aquella época, que me dijeron que me dedicara a otra cosa, porque mi escritura era mala. Y todo ese tránsito, donde yo no encontraba apoyo, en un momento decidí, por cuestiones económicas, irme a vivir a Buenos Aires. Porque no hay mejor cosa que te digan que no lo podés hacer. Es verdad. Es un motor. No, y aparte a mí me decís que no, es como si me dijeras, claro. anda, hacelo. Así que aterrizaste en Buenos Aires. Aterricé en Buenos Aires. Ante la negativa de mi madre, yo dependía de mi madre, de apoyarme en esto, yo me fui a dedo a Buenos Aires. Y me acuerdo que si esta entrevista la ve Walter Villagra, que es de Aguilar, le tengo que dar las gracias, porque Walter Villagra había sido compañero del secundario y cuando me había haciendo dedo en la ruta 38, me trae hasta San Miguel de Tucumán. De San Miguel de Tucumán me lleva una camioneta hasta la entrada de Santiago del Estero. Santiago del Estero me lleva otra camioneta hasta digamos, los alrededores de Rosario, y en Rosario me lleva un camión y me deja frente al Aeroparque. Creo que tardé menos que yendo con colectivo. Y de ahí yo empecé a vagar en Buenos Aires buscando dónde vivir. Tenía solo 5 pesos en el bolsillo, un billete de 5 pesos, era lo que tenía. Y entonces las primeras noches yo dormí en la calle en Buenos Aires, abrazado el bolso en la Plaza San Martín, cerca de Florida, porque no conocía más que eso de Buenos Aires yo, para que no me afanen, no me roben. Y bueno, y buscando trabajo desesperado, caminando por Avenida Corrientes, donde estaban las librerías de Saldo, que en aquella época estaban abiertas hasta las 3 de la mañana, tipo 10 de la noche, caminando por una, había un cartelito que se necesita empleado. Entonces yo entré a esa hora. A buscar empleo. Era un viernes de la noche y pedí trabajo. Y el señor, que se llama Eduardo Kieck, no creo que esté vivo, ya en aquella época ya tenía 70 y tantos años, que era dueño de la editorial Quiera y de Ediciones Porteña, 12 editoriales, que encima tenía varias librerías, me da el trabajo de acomodar libros en el depósito y me ofrece trabajo ya quedarme ahí, ¿no? Y bueno, yo me quedo, acomodo los libros, la librería cerraba a las 10 de la noche,
a las 3 de la mañana, perdón, porque era viernes. Y bueno, están todos los teatros en Corrientes, la gente sale de los teatros, compra libros, come, están en los restaurantes. Y cuando él viene a cerrar, porque él cerraba, era un señor muy puntual, me dice, ¿dónde está parando? Y yo le digo, no. Tengo. Me toco la nariz porque me pica, me pongo nervioso. Sí. Me dice, no tengo, le digo, ¿dónde estar? Y entonces él me dice, bueno, que se acá en el depósito. Mañana hablamos. Al otro día me dijo, yo le voy a adelantar el sueldo, y me la estoy jugando, me acuerdo que usé esa frase, y me dijo, vaya a tal lugar que hay una pensión. Fui a la pensión era terrible, las cucarachas eran el tamaño de un elefante, y me empecé a quedar ahí, y más o menos al mes, un día faltaba un vendedor, yo estaba en el depósito, y entra Norma Pons a comprar libros. Norma Pons tenía un ciclo en Radio Nacional, donde hablaba de mujeres poetas, mujeres escritoras, porque todo el mundo la conoce, la Norma Pons del teatro de revistas, Sí. pero había una Norma Pons culta. Y entonces me llama él, Eduardo, y me dice que vaya al salón de venta. Yo voy, entra ella y me dice, vaya, atiéndala. Y siempre me trató de usted, Eduardo. Y yo fui, la atendí. Y la verdad es que yo era un ratón de biblioteca, yo ya la había leído a Pizarnik, a Olga Orozco. Entonces yo obviamente le ofrecí a Olga Orozco. Norma Pons, tan amable, y me regala una entrada para el Teatro de verla, tiene una obra con Gasalla, y me invita a ver la Radio Nacional, y me felicita delante de Quiet. Eso fue un viernes también. O sea, los viernes son días que me ha traído suerte a mí. Mirá. Y el lunes, cuando yo entro a trabajar, yo tenía franco los martes, trabajaba sábado y domingo ahí, me dice él, el miércoles no venga para aquí. Yo dije, me mandé una cagada, me está echando. Me dice, vaya a la sucursal de Cabildo, Mendoza, y como si Mendoza era ahí, Mendoza casi Cabildo, bueno. Me dice, vaya, y ahí tiene la dirección, porque va a ser el encargado del local. Llevaba un mes. En ese mes, bueno, yo... Después de los 5 pesos y venir a dedo, eso era tremendo. Ya era encargado. No, de repente te aprendí a hacer caja, arco de caja. Yo con los números siempre fui malo. Aprender, bueno. Y bueno, me puse a trabajar. Yo no había terminado la facultad en la capital de Tucumán. Claro. Se había avanzado, pero no había terminado. Entonces yo decido estudiar. Yo quería estudiar cine. Claro. Yo era un fanático del cine. Pero el cine era muy caro. Sí, era una carrera cara, no se podía. Entonces busqué la carrera que más me diera posibilidad de herramientas. Y me acuerdo que me compré la guía del estudiante universitario que tiene todas las carreras, y encontré en la Universidad Nacional de Quilmes que se había abierto comunicación social. Porque la UBA me quería hacer el CBC, dije yo no voy a hacer, es una locura. Y rendí lo mismo un curso de ingreso en la Universidad de Quilmes, lo aprobé, me convalidaron algunas materias que había hecho en la Facultad de Arte como relleno, e ingresé y hice la carrera ahí. Pero cuando yo cuando yo le aviso a Quiet que iba a estudiar, él me había dicho claramente que el estudiante no tomaba. Él me dijo, pídame trabajo, pídame plata, pídame libros, no me pida trabajo como estudiante. ¿Por qué? Como estudiante, si usted me pide trabajo y yo no trabajo con estudiantes, tengo malas experiencias. Y es una política que tengo de siempre. Bueno, cuando le aviso que me había inscrito en la Universidad de Quilmes, obviamente me dice, bueno, tiene que ir. Pero yo siempre pasé a verlo, quedé con una buena relación. Y me acuerdo que el primer día que iba a clase, yo seguía viviendo en la pensión, me tomé el tren de Constitución, que le decían la chanchita, porque era el tren diésel, no era eléctrico como ahora. Y bueno, subo al tren, que aparte te imaginas ahora pico tomar el tren, es una experiencia única, en el Roca. Y sube una mujer muy, muy elegante, y yo le cedo el asiento, me escucha hablar, me dice, ¿vos no sabes acaso es tucumano? Usted me dice, ¿usted es tucumano? Sí, dice, ¿qué apellido? Yo le dije, Pose. Me dice,
bien tucumano, me dice así. Sí, qué sé yo, dice, yo soy Silvia Fernández Blanco, me dice. Yo en ese momento desconocía quién eran los Fernández Blanco. Después, bueno, me enteré que era la nieta del fundador del Museo Fernández Blanco en la capital federal. Ella iba hasta Bernal, donde estaba la Universidad de Quilmes. La Universidad de Quilmes está en Bernal, en Barrio Parque, que es una zona, si vos lo recorres, te hace acordar Yerbabuena. Es muy así Y andaba en residencial. tren la mujer. Y andaba en tren. Porque le quedaba al frente a la estación la casa. Claro. Era más práctico. Bueno, en la charla me dice, ¿está trabajando? Y le digo yo, no. Me dice, pero está estudiando. Sí, ¿qué comunicación social? Mejor dicho, ni había ido a la primera clase. Yo Estaba yendo. Estaba yendo. Entonces sacó una tarjeta, me dice, mire, él es mi esposo, Edgardo Eusebi, tiene una agencia de publicidad y él maneja los suplementos tercerizados del conurbano sur de La Nación. La Nación hacía unos suplementos por partido, Almirante Brown, Florencio Varela. En realidad era un suplemento que mostraba la actividad comercial. Claro. Y bueno, me tomó una prueba y empecé cursando y escribiendo sobre zapaterías, sobre negocios, sobre shopping para ese suplemento. Y bueno, y trabajando de manera indirecta con La Nación. Claro. Por supuesto, escribiendo, pero fue un aprendizaje. Sí, sí. ¿no? Bueno, cursé en la Universidad de Quilmes, la carrera la terminé de cursar en menos tiempo de lo que era. La Universidad de Quilmes fue una universidad que de entrada, después del primer cuatrimestre, me dio una beca. Era una beca que daba la universidad a estudiantes que no tenían posibilidades económicas. Yo me quedé sin trabajo. Me mudé a una pensión cerca de la Universidad de Quilmes, ahí a 2 cuadras. Si yo tuviera que actualizar la beca que me daba la Universidad de Quilmes en la actualidad, era como si yo cobrara 500.000 pesos mensuales. Y eran como un reloj suizo. Y quiero decir esto, nunca me preguntaron, nunca se fijaron ni en mi apellido ni en mi nombre, porque yo cuando estudiaba en la Facultad de Arte de Tucumán, lo voy a decir, 2 o 3 veces intenté llenar formularios de becas, pero por portación de apellido nunca me la dieron. Porque tenían el concepto que si era pose necesariamente tenía que tener dinero, lo cual es un error. Claro. Y bueno, empecé a cursar ahí y después la universidad me dio esa beca, después de esa beca el Senado de la Provincia de Buenos Aires me dio otra beca por promedio. Después la Fundación Banco Río Universitario, cuando el Banco Río, antes era Río de Santander, tenía esta fundación, otorgaba premios a rendimiento académico. Yo tenía un rendimiento académico de 9.98 y me gané al mejor rendimiento académico de la universidad. Fue en dólares el premio, eran como, no sé, $4.000. Yo pagué todas las deudas que tenía, pagué la pensión, todo lo demás. Y después la universidad me dio una pasantía rentada, porque la universidad te llevaba pasantías rentadas en el Diario Popular. Entonces fue todo un aprendizaje. Qué lindo, ¿no? Donde yo empecé a escribir en los suplementos del conurbano, que se llama el quilmeño, el sureño, el suburbano, donde veía la parte de Avellaneda, qué sé yo. Después pasé a policial y después escribí algo de espectáculos ahí como pasante. Así que bueno, tuve la suerte, o la mala suerte, sí, de tener, fui alumno de Chacho Álvarez, hacía poquito que él había renunciado a la vicepresidencia de la Nación. Y bueno, fue con todo un despliegue mediático que él fue a dar clase en la Universidad de Quilmes y bueno, yo lo grabé en clase, yo grababa las clases. Vos cuando sos alumno del claustro universitario podés pedir permiso, yo grababa las clases para pasar los apuntes, era más práctico. claro. Yo salía del Diario Popular, me tomaba en Sarandí la chanchita, llegaba a Quilmes, iba a la universidad y en eso yo grabé un día que él habló mal de la Rúa, lo llevé a redacción. Y bueno, era un bombazo. Era un bombazo, fue titular, automáticamente pasé a otro tipo de relación laboral con el diario. Y bueno, en ese momento salí en los medios, me llamó Bernardo Neustadt, me acuerdo, a mi casa por teléfono para que salga al aire, Magdalena Riguiñazú. Y bueno, yo había dado, y aparte me dijeron, era la primera vez que un pasante en el Diario Popular hacía un titular. Ese fue, digamos, un proceso de... Pero en ese proceso yo cuando fui a Buenos Aires yo había llevado mi libro de sueños y azar bajo el brazo, claro, pretendiendo publicarlo. Yo recorrí todas las editoriales que te puedas imaginar en Buenos Aires, desde la más chiquita a la más grande. Todas me decían esto, solo publicamos a los famosos. Yo decía, pero si no me publican nunca voy a ser famoso. Voy a ser. Exactamente. Entonces era difícil, muy difícil. Y bueno, con el paso del tiempo encontré un editor y un agente, es muy difícil,
que bancó el primer libro sí. de Sueños de Azar, que sorprendió. La primera tirada se hizo de 5.000 ejemplares, que pensaba hoy 5.000 ejemplares es una burrada, pero olvidemos que en aquella época no existía el ebook, no existía la distribución digital. Tantas Entonces, cosas que la modernidad. El mercado laboral, editorial en Buenos Aires de consumo era muy grande. Existían en ese momento en solamente el AMBA más de 5.000 librerías. Claro. Entonces, no es nada. Había 5.000 ejemplares. 5.000 eran una gota de agua en el desierto. Y bueno, se me da la posibilidad, yo empecé a buscar dónde presentarlo. Ahí es cuando, bueno, la carrera me empezó a hacer más cara dura, me presenté en la Casa de Tucumán. Hablé en ese momento con, creo que está todavía en la Casa de Tucumán, Roberto Cerdá, que es un empleado de la Casa de Tucumán, Suipacha 141. Y Roberto Cerdá me da lugar a presentar el libro. Lo hago el 4 de noviembre del 2004. Me da el auditorium, que tiene capacidad para más o menos unas 270 personas. Bueno, si pones silla, llega a unos 300. Claro. Y yo en ese lugar, armo toda una presentación. Obviamente invito a todos mis amigos, los que me conocían, Claro. compañeros de facultad, profesores, y lleno. Vendo muchísimos ejemplares. El editor se queda como abriendo los ojos, diciendo, wow. Wow. Pero bueno, si no te compran los amigos, ¿quién quiere decir de entrada? ¿No? Claro. Los parientes. Servimos empanadas tucumanas porque le contraté el catering de Coqui Sosa, ahí es cuando yo lo conozco a Coqui, que tenía la tucumanita en Buenos Aires, y entonces servimos empanadas tucumanas, vino en jarra, una guitarra con un violín. Todo era folclórico. Jamines tucumanas entregamos en la puerta, fue muy lindo. Fue emocionante, pero yo me emocioné más el otro día porque la editorial con la que yo publiqué en ese momento se llama Nuestra América, con la que estoy ahora tratando de publicar de nuevo. Tenía muy buena distribución, era chiquita, pero muy buena venta, y puso mi libro en soporte papel en Amazon, que hasta el día de hoy, de Sueños de Azar, está en soporte papel en Amazon. Si vos lo googleás, está en venta. Y bueno, al otro día me pasó que, bueno, me levanté temprano, creo que fue un viernes, salí a caminar por Corrientes y ver de Sueños y Azar en las videras de Hernández, Cúspide, todas las librerías que hay sobre Gandhi, sobre Corrientes, yo decía, ese fue un momento glorioso. Ese fue un momento glorioso. Y bueno, y ese día, con que parte del dinero de la venta que yo ya me había llevado de la presentación anterior, me pagué la primera cena, que fue unos ñoquis. Mira vos, fue, digamos, ese recuerdo, ¿no? Del momento en que uno dice, se ha hecho realidad algo que yo proyecté en mi mente, pero verlo es una sensación que me imagino que la revivís cada vez que contás esta anécdota. Sí, porque yo tengo una relación ambivalente con De Sueños y Azar. Sí. Porque es un libro que después de 21 años sigue vigente, la gente me sigue preguntando, y la gente cree que, y yo por ahí me molesto porque pareciera que yo no tengo otra cosa, pero yo soy corresponsable de la situación, porque yo no publiqué más, hasta Las Ciénagas, que bueno, salió el año pasado, pero no publiqué porque pero no publicaste, no quiere decir que no escribiste, porque tenés cosas inéditas, pero muchísimas, es verdad, pero yo me enojaba y yo decía, bueno, pero la gente, no me tengo que enojar, porque si la gente no sabe que yo escribo, ¿cómo la gente va a saber? Claro. Pero yo lo que pasa que, bueno, yo después de todo ese proceso donde yo hice una carrera periodística bastante interesante, trabajé en algunos medios, estuve en Radio Nacional, tengo que agradecer también que hice una gira con De Sueños y Azar, y en ese momento yo estuve representando a Tucumán, en el Día de Tucumán en la feria en un momento, y ahí me conecté con Tati Lasso. Tati Lasso es realmente el verdadero poeta, el primer poeta de Aguilares. Es de Santa Bárbara y muy amigo de Mercedes Sosa. Hizo sus giras con Mercedes Sosa cuando hizo la gira a Rusia, y mis abuelos lo conocían, mis tíos también, y siempre me dijeron, conectate con Tati Lasso. La verdad que yo no podía llegar a Tati Lasso, porque bueno, había una cadena de obsecuentes que no me dejaban llegar. Pero ese día, en el Día de Tucumán, yo me mandé un discurso en contra de Alperoche, que fue medio revoltoso, y se me acerca un señor con un bastón, y me dice, así, o sea, era entre los que no me insultaban, quiero decir, se me acerca y me dice, vos sos el changuito
Pose de Aguilares, ¿no? Si yo conozco a tu familia, me dice. Bueno, ¿sabes? Me dice, el tiempo que yo sé que estás haciendo ruido con tu libro, me dice, yo quería conectarme con vos. Y bueno, ahí pasamos cosas. Él tenía un ciclo en LRA1, Radio Nacional. De todos los domingos hacía un programa, ¿no? Y me llevó durante 4 meses, todos los domingos, a hablar de mi libro en el programa. Qué va. Entonces, qué generosidad. Una generosidad. Un grande, siendo generoso. Sí. Es lo mejor que puede pasar. Entonces, bueno, y después, bueno, hice la gira por Tucumán, que fue un escándalo, la cantidad de gente. En Concepción, me acuerdo cuando me presento en Concepción, se arma una tormenta enorme. Lo mismo, estaba lleno estaba lleno porque no había una silla vacía. El Centro Cultural Nilo González, el viejo, pues lo están remodelando ahora, frente a la plaza. Y al día siguiente en Aguilares, la profesora Corbalán, que era rectora, la voy a nombrar a él, si no recuerdo mal, se llamaba Martita Corbalán, si no recuerdo mal. Ella me abre el Colegio Nacional Nicolás Avellaneda para que yo presente. Y yo soy medio obsesivo, yo hago contar a la gente que entra a mis presentaciones. Pones un tipo contando la cantidad de personas. Sí, yo soy medio, eso es lo único que cuento. Y entonces cuando fueron 537 personas. 537, sí. La tenés contadita una por una. Servimos empanadas tucumanas, se vendieron muchísimos ejemplares. Yo le agradezco en ese momento. Yo me había presentado en Concepción, no había habido mucha prensa en Concepción. La prensa tucumana no me conocía mucho. En Concepción me aparece Andrea Rivas, una amiga de la infancia, artista extraordinaria, dramaturga, periodista. Gran dramaturga y periodista. Para hacerme una nota en el Tribuno. El Tribuno en ese momento me hace un seguimiento de toda esa gira extraordinario. Se vendieron muchísimos ejemplares. Es más, yo creo, no sé, y tengo la vanidad de decir, no sé si hubo otra presentación masiva en Aguilares de ese tamaño. Mira, en esa época yo era jefe de Andrea Rivas y no había presentaciones como la que hiciste vos, ¿no? Y mirá lo paradójico, no te conocía personalmente, pero sabía de vos justamente por las notas que hacía Andrea. Me dijo, un escritor muy bueno, y Daniel Pose, sí, hacele nota, por favor. Y fueron muy buenas notas, porque realmente... No, y de hecho el Tribuno me dedicó en un momento 2 páginas centrales en el diario que yo decía, wow. Y bueno, y así fui, terminé la gira en San Miguel de Tucumán, en la sala Jaime O'Connor, que la llené un domingo. Difícil un domingo. Difícil, pero yo me ocupo de hacer prensa en todos los medios que había en ese momento, la Noticia Diario, el periódico me hizo una nota de casi página completa, la Gaceta que costó entrar, el Tribuno, El Siglo. Y bueno, ahí en la presentación de ahí, como el de Sueño y Azar, la primera parte de Los Gritos del Mito, yo hablo de Santana. Claro. O sea, yo construyo desde la ficción la historia de Santana. Fueron gente de Santana, desde Santana a la Jaime O'Connor, a la presentación. Estaban muy enojados algunos, porque decían que yo me estaba haciendo rico con la historia de Santana. Quiero decir, no me un escritor rico en Latinoamérica. No, eso lo decía. Pero después entendieron que yo hago ficción. Claro. Yo hago ficción, digamos, yo tomo quizá algo de la historia fáctica y a partir de ahí construyo ficción. No sé. Yo soy demasiado respetuoso de los científicos sociales para decir que hago historia, no hago historia. Claro. No hago, y lo aclaro, que es ficción, que todo lo que escribo es ficción. Digo esto porque me pasa que hay gente que se siente identificada, sobre todo con los libros nuevos que van a salir. Si se sienten identificados, piensan, no son, es todo ficción. Se vienen libros nuevos. Se vienen libros nuevos porque La Ciénaga, la verdad que ha sido un éxito, siendo un libro de poesía. Sí, que es tan difícil, porque siempre los editores te dicen la poesía no vende. Pero la poesía persiste, Daniel. Es más, si toman conciencia de la enorme cantidad de poesía que se imprime, está bien, tiradas cortas, pero se venden.
Sí, sí, por ¿Y por qué supuesto. las grandes editoriales siguen invirtiendo en editar poesía de clásicos y de gente que ya no está viva, pero porque también se vende? Y si se vende Sí, esa poesía, el que consume esa poesía consume la sí, otra poesía también, quiero decir, digamos, sí, sí. A mí me dijo Alfonso Nassif que la poesía es peligrosa, sí. porque la rebelión siempre nace en Y la nace de la poesía. poesía. Cuando trabajaba ahí sobre esa librería Media Corriente, tuve el placer que un día vino una mujer y me pregunta sobre la poesía de Olga Orozco. Ah, Y digo, sí, tengo, me preguntó si se vendían, qué sé yo, que les muestre los libros. Y cuando estoy mirando el libro, porque yo veo la solapa contra solapa, la contratapa, qué sé yo, me miro en la solapa y era Olga Orozco. era ella. Me venía a preguntar si el libro que había sacado Corregidor ella se estaba vendiendo. O sea, realmente ese trabajo Qué me ha dado bárbaro. así la posibilidad de conocer. No existía la posibilidad de sacarse fotos con celular, quiero decir, si no era otra la Claro. historia. Y Olga Pero Orozco, realmente una institución en la poesía argentina. sí. Y bueno, estar frente a frente con ella, me imagino que Pero sé lo que es darse cuenta cuando tenés el queda libro ya ella. así, sí. Pero es usted, está preguntando cómo está saliendo el libro. Sí, Qué no, la verdad bueno. que extraordinario. ¿Te han pasado ese tipo de cosas, no? Cosas Bueno, te voy a así contar lo que me pasó. Tengo, anecdóticas. por ejemplo, cuando trabajaba en esa librería, me parece, en la calle Mendoza, en Corrientes, que estaba de encargado, un día me llama que se va de viaje y me pide si puedo hacerme cargo de la grande, de la que estaba por Corrientes, donde yo había empezado. Claro. Entonces yo vuelvo. Y estando ahí, en la caja, que hay que cuidar la caja, Sí, obviamente, la caja es lo que fundamental, le interesaba a quién. claro. Aparece un pibe buscando unos libros, nos ponemos a charlar. Después empieza a aparecer siempre. Después me iba a ver a la librería de Mendoza. Solo los fines de semana aparecía. Charlábamos, qué sé yo, compraba algunos libros. Después empecé a tomar café. Después en un café, bueno, él me cuenta que publicaba libros. Él vivía en La Plata. No te voy a decir el nombre por ahí, por ahora. Vivía en La Plata. Y en ese momento aparece el premio Clarín. Aparece, creo que era la segunda edición del premio Clarín, tercera, no era una de las primeras. Porque bueno, convengamos que el premio Clarín sale porque la dueña de Clarín quería competir con la Amalia Fortabá, que había creado el premio Fortabá de literario, entonces había una Sí. como competencia entre las dos. Bueno, entonces yo tomando un café en uno de esos bares de Corriente, porque yo ya me encontraba con esta persona, no en la librería, sino me avisaba que venía y yo salía de trabajar y nos íbamos a ver librería de saldo, porque eso es lo que hacía él y yo también veía. Y y luego, y me acuerdo que llevé las bases que habían salido en el diario, yo las recorté, impreso y se las llevé y le dije, mirá, ¿por qué participás acá? Me dice, no, me dice, todos estos premios están arreglados. Todos estos premios están arreglados, me dice. Tírate un lance, le digo yo, así bien tucumano, tírate un lance, le digo. Dice, bueno, se ve que le hizo ruido, se presentó, sacó el premio Clarín, No me que es digas. Leopoldo Brizuela, que ya no está con nosotros, falleció Leopoldo de un Tremendo. cáncer. Y ahí me hice amigo de Leopoldo Brizuela. Yo decía, y ahí, después que él ganó con Inglaterra es una isla, el premio Clarín, Claro, yo decía, yo me sentí hasta un poco partícipe de ese evento, ¿no? claro, Que bueno, que fue un escritor exquisito, buscado, premiado, qué sé yo, claro. lamentablemente falleció hace un par de Sí, años de sí, cáncer. Así que bueno, ese trabajo en esas librerías me dio hasta eso, ¿me claro. entendés? Que no Por puedo su- decir que era amigo, creo que era un buen conocido de Leopoldo Claro, Brizuela, claro. ¿no? Mirá vos. No me puedo quejar. Después una vez conocí a, no sé si vos conocés este personaje que le dicen el, ¿cómo es el maguito? El mago maya o el que hace astrología maya, que escribe libros de astrología maya, el brujito maya, El brujito. que no me acuerdo en este momento el nombre, le pido disculpas si viste entrevista. Él iba a esa librería de Corrientes y a la de Mendoza cada tanto, de la calle Mendoza, y yo, bueno, hablamos, qué sé yo, y él hacía un programa en ese momento en radio, estaba en radio, no sé si era Radio Rivadavia, qué sé yo, y se llevó de Sueños de Azar después porque yo lo contacté y habló mucho del libro, sin cobrar un mango, recomendando Claro. esa generosidad de esta gente que voy a decir. Entonces vos a veces ves, perdón lo que voy a decir, Sí.
tanta gente, tantos entenados, sí, que han logrado llegar a un cargo de funcionario, sobre todo en el interior, ¿no? Que parece que a partir de ahí se olvidan, no tienen memoria, se olvidan de la gente, sí. que están ahí por la gente, quiero decir. Y entonces la soberbia y el ego los enceguece, los ensordece de tal manera que parece, ellos creen que son intocables y no saben que en realidad están por el momento. Claro. ¿No? Creen que es eterno eso, esa cuotita de poder, como decía San Martín. Mira, yo lo voy a parafrasear a Pinti. Vienen los militares, vienen los radicales, vienen los peronistas, los artistas quedan, los artistas quedan, los artistas quedan. Y los artistas entonces yo creo que eso, y es verdad lo que vos dijiste, los grandes son muy generosos. Sí. Muy generosos. Sí, sí. El problema de la literatura, uno de los grandes problemas es el ego. El ego. Que yo también lo tengo. ¿Cómo andas manejando el ego vos? Yo lo domo, como puedo. Tipo doma y folclore. Sí, a veces me puede, a veces lo puedo. Yo lo he canalizado, tengo muchos años de terapia también. Lo que pasa es que cuando yo dejo de publicar por cuestiones de salud. A mí en el 2004 me da, en el 2004, no, el 2005, 2006, en el 2008, yo en el 2004 tengo unos síntomas, pero en el 2006 o 2007, no me acuerdo bien, me aparece una enfermedad autoinmune con características oncológicas, que después me termina, bueno, casi me cortan una mano, casi pierdo una mano, después me produce 2 ACV, que estuve sin poder ver, el brazo paralizado, sin equilibrio. Yo hago una rehabilitación, eso me saca a mí en realidad del empuje que venía, ¿no? Por eso yo no publicaba, pero yo seguía escribiendo. La cercanía con la muerte te hace más humilde, amigo. Sí. Ahí ves la verdadera fragilidad del ser humano. Sí. Ante esas circunstancias. Sí, aparte yo estaba ciego en terapia, pero no estaba sordo. Claro. Estaba en la Suiza internado y la gente iba a verme, iban amigos, fueron muchos amigos maravillosos. Claro. Fue Andrea desde acá a verme. Andrea Rivas, que Michal Kirchbauer, una amiga de toda la vida, que ahora vive en Brasil. Y en esa situación, la gente entraba a terapia a verme, no podían entrar masivamente, entraban de a poco en la visita, y yo escuchaba que decían, comentaban entre ellos, los dos que entraban, decían, sí, está muy mal, no sabemos cómo va a quedar, no sabemos si va a volver a ver, no sabemos si va a sobrevivir. Pero yo estaba re consciente y no estaba sordo. Yo creo que en ese momento me di cuenta que eso me ayudó a domar el ego, amigo. Yo domé el ego ahí. Este muchacho no puede ver a nadie. No. Y el ego me ayudó a mí en ese momento a entender también, ese ego domado, que la vanidad pasa por otro lado. Yo te voy a decir por dónde pasa la vanidad. Para mí, ¿no? Hablo de mí. Cuando yo en Aguilar le presento el sueño de azar y se va una mujer que me vio crecer, que aprendió a leer y escribir siendo grande, y saca de una alcancía, que era una lata de leche en polvo, un montón de monedas, porque en ese momento el sueño de azar costaba 15 pesos, que era plata, quiero decir. Era plata. Era plata. Sí. Y me compra el libro ahí en Aguilar y se me acerca para que lo firme, y me dice, mijo, fírmemelo, me dice, porque mi hijo me lo van a leer. Qué lindo, mi hijo me lo van a leer. Ahí está. Qué lección, ¿no? Qué cosa conmovedora encontrar a alguien que no sabía leer y escribir, que era humilde y que con gran esfuerzo te compró el libro para que se lo leyese. No, y aparte, entrar a casas de ex compañeros de colegio, yo fui a escuela rural en la primaria un poco, y entrar a sus casas y ver en un estante quizá el único libro puesto de Sueños y Azar. Ahora está La Ciénaga puesto al lado. Sí, qué bueno. Entonces, ese es mi ego. Sí. ¿Me entendés? O cuando me invitan a la feria del libro en Caleta, Olivia, creo que fue en el 2015 eso. Sí. Que eso fue muy curioso porque el libro sale en el 2004. Al 2015 el libro ya era viejo. Claro. Yo vivía en ese momento en Villa Urquiza, en una casa grande. Llego un día de trabajar y había un mensaje en el contestador que decía, soy Coco Cabrera, llámeme por favor, señor Pose, le dejo un número. Yo tenía contestador, viste, los teléfonos fijos. Sí, sí.
Bueno, entonces yo marco el número, llamo y me dice, Municipalidad de Caleta Olivia, me dice una señorita así muy amable. Sí. Le digo, mire, quiero hablar con Coco Cabrera, ¿no? Que yo le escribía a Coco con C, pero era con K, Coco. Ah, mira. Entonces me dice, sí, ya le paso. Sí, secretario de gobierno, era el secretario de gobierno de Caleta Olivia. Era secretario de gobierno, Coquito. Claro, y le digo yo, mire, soy Daniel Pozo, usted me dejó un mensaje. Sí, me dice, ¿cuánto nos va a cobrar para venir a la Feria del Libro de Caleta Olivia? Escúchame, a nosotros que me digan eso, ¿cuánto nos va a cobrar? Claro, Yo digo, claro. ¿qué? Le digo, yo no tengo idea. Le digo, mire, me está pidiendo, no, tiene que venir, me dice. Bueno, le digo, pero mire que Sueños Azar es del 2004. No, pero nosotros queremos que venga, me dice. ¿Cuándo nos va a cobrar? Entonces llamo a un amigo y me dice, mira, cobrarle tanto, qué sé yo, si cobré caché. Claro, Me dieron los viáticos en avión hasta Comodoro Rivadavia, en Caleta Olivia no hay aeropuerto. claro. Me dieron viáticos, fue una camioneta a buscarme 4x4 ahí al aeropuerto de Comodoro, me llevó hasta Caleta Olivia, me dieron el mejor hotel de Caleta Olivia, la feria era 5 cuadras. Pero yo seguía, compartí escenario con Sacheri. Sacheri era el otro invitado. Sacheri, digo yo no soy nadie al lado de Sacheri, digo, ¿no? Bueno, llegamos ahí, qué sé yo, estaba la Biblioteca Nacional del Congreso, era una movida fuerte, pero digo que las provincias patagónicas ponen mucha guita en su cultura, bueno, mucha guita. Bueno, llego yo ahí, qué sé yo, me ponen una camioneta para que me lleve desde el hotel a la feria, que voy caminando, son 5 cuadras. Claro. Y lo primero que me pasa ahí es que, bueno, un éxito, ¿no? De hecho Sacheri me felicita por el manejo que tengo en el escenario comunicacional, porque Sacheri al principio es medio tímido, medio corto de genio, y hasta que logra, ¿no? Claro. Cuando entras en confianza es un tipo extraordinario, y un tipo tan simple y sencillo y extraordinario. Bueno, en esa situación, le pregunto, ya en la cena final, nos hacen una cena para los invitados en un restaurante de la costanera de Caleta Olivia, con centolla, qué sé yo, vino y los funcionarios. Claro. ¿No? Y le pregunto a Coco Cabrera, le digo, ¿por qué a mí? ¿Por qué me invitó usted a mí? Digo yo, pensando que lo invitó a Sacheri, ¿no? Claro. Me dice, usted no se dio cuenta, dice que la mitad de los habitantes de Caleta Olivia son catamarqueños y la otra mitad son tucumanos. Claro. De hecho, la patrona de Caleta Olivia es la Virgen del Valle. Mirá vos. Y entonces me dice, y aparte mi mujer es fanática de usted. Ella me pidió que lo traiga. Mirá vos. Entonces, ahí empiezan a hacer, por eso yo tenía tanto, aparte no sé, con la cantidad de aguilarenses tucumanos del sur que me encontré que están de docente viviendo ahí, que al salir del diario me aparecían ahí en las presentaciones, en la charla, extraordinaria. Muchísimos docentes. Extraordinario, realmente. Mirá vos, las cosas, uno no sabe a dónde llega un libro, ¿no? Uno no sabe. Sale el libro y no me pasa una cosa rara, cuando yo publiqué Sueños de Azar, yo me sentí culpable con un relato. Sí. Hay un relato en de Sueños de Azar que se llama Premeditación. Sí. Es un relato muy fuerte, y ese relato me sentí culpable. Me sentí culpable porque es muy violento. Sí. Está bien que yo en Sueños de Azar maté un montón de gente, pero ahí, digamos, la muerte era muy violenta. Era violentísima. Claro, era criminal, como dirían. Y una mujer que me había comprado el libro cuando yo había estado en la otra feria, que es la Ferifiesta, que se hace en Trelew, también invitado, donde compartí escenario con Liniers, que hace las cómics de la Nación en su momento. Ah, mirá vos. También un tipo muy sencillo. Y ella había comprado ahí el libro, y bueno, se me acercó porque ya vivía en Caleta para decirme que ese relato, que ella... ¿no? A ella le había cambiado la vida, porque para no terminar como el personaje, había tomado una decisión y se había separado. Mirá vos. Y ahí la culpa se fue, se desapareció, claro, porque claro, me di cuenta que el relato tenía que estar ahí. Es que ese es el sentido de la literatura. Sí, sí. Para mí, ¿no? Si lo que vos escribís no le sirve a alguien en algún momento para ver que la vida o el universo se puede ver desde otro lugar, no tiene sentido. Como decís vos, que después de lo que te ocurrió a nivel salud, te diste cuenta que el ego es una de las cosas más vacías que existe. No, por supuesto. Es más, te voy a contar. De la Ciénaga, uno de los primeros que me compra la Ciénaga en Buenos Aires es un profesor, compañero mío de colegio, yo soy docente en Buenos Aires,
que es profesor de ciencias naturales. Sí. No lee poesía, no le lee, interesa, claro, no no lee. compra. Me lo compra y me dice, te lo compro porque sos vos y sos mi compañero. Mirá vos. Y después viene un día y me dice, me muestra un verso de un poema, y el verso enumera una serie de cosas que uno vive, se llama Lo Vivido. Y hay un verso que dice, el dolor de no ser. Claro, Y dice, este verso, cuando lo leí, justificó que te compre el libro. Me dice, ¿quién no ha tenido el dolor de no ser? claro. Y de querer ser algo y seguir esperando. Bueno, Qué ya está. bárbaro. ¿Me entendés? Ya está. Qué bárbaro. La verdad que es tremendo cuando ocurren esas cosas, porque te das cuenta que hiciste algo y el lector siempre reformula el Totalmente. libro. Es que hay una transferencia, Dialoga, sí, sí. dialoga con el libro desde su propia experiencia y eso es maravilloso porque no sabes cómo lo van a interpretar, qué es lo que... Por ahí algunos críticos literarios dicen, vos quisiste decir esto, que Sí. aquel, y nunca se te pasó por la cabeza eso, y por ahí decís, sí, quise decir eso. Sí, bueno, el tema yo de los críticos, yo a los críticos los respeto mucho, Sí, los quiero mucho, hay muchos críticos Sí. y de académicos que yo quiero un montón, pero yo tengo que reconocer que a mí me interesa el público común, que es el que te compra el libro. El crítico Claro. por lo general no lo compra, no, lo hace llegar, Le haces te llegar y ayuda. te destroza o te ayuda. Sí, pero sin embargo, hoy por hoy, ¿qué te ayuda más a vender? Yo te voy a decir, en mi Sí. experiencia, las redes sociales. Claro, Las redes sociales y los influencers. así es. Lamentablemente digo, porque hay cada influencer que tengan de matarlo, hay otros Sí, maravillosos, pero sí. si un influencer tiene, no sé, 200.000 seguidores y hace mención de tu libro, Sí, vendés. exactamente. O sea, ese es el método, es mi consejo a los que empiezan, ¿no? Se metan en las redes sociales, hagan las cosas, porque eso es lo que te ayuda. Así Es más, si vos una editorial grande hoy querés publicar en Buenos Aires, ¿sabes qué te preguntan? Si tenés seguidores. ¿Cuántos seguidores tenés? ¿Cuántos seguidores ¿Cuántos tenés? seguidores Claro, tenés? mirá vos. ¿Cómo cambió el paradigma, no? Qué bárbaro, ¿no? Realmente han cambiado los paradigmas, han cambiado los tiempos y el que se sabe adaptar a esos tiempos, digamos, el que sobrevive, el Sí. que continúa. Y estabas diciendo que tenías libros que ya están por ver la luz. Sí. Contar un poquito de eso. Bueno, tengo una novela llamada Debajo del diván, que en realidad está lista para salir, Sí. pero yo la mandé a algunos concursos. Ah, bien. Entonces, que el concurso lo que te da no te da publicación, te da prestigio. Entonces, no es lo mismo que salga diciendo, así que estamos especulando, porque yo soy un buen vendedor de libros. Claro. Entonces, estoy especulando con eso, así que bueno. Y Textos Enajenados, que está listo, que son 60 relatos cortos escritos durante la pandemia, que fue mi manera de anclarme en la cordura en ese momento, donde aparecen todo el tiempo temáticas de la ICI, como el sexting, el bullying, pero de un lugar no panfletario, sino de un lugar que tiene que ver con literaturas con cuentos, porque yo me di cuenta que en el mercado no hay tanto material publicado. Debe haber material escrito, pero publicado no hay. Y aparte tengo otra novela llamada Relato de una fábula, que fue la primera que escribí, que tiene 700 páginas, que está en proceso de corrección. Y también perdón, El juego de los secretos, que es un libro de poemas que también fue a concurso. Y otro libro que yo tenía armado para publicar y nunca publiqué cuando me enfermé, que se llama El cerco de las cebollas, que lo rearmé porque en su momento tenía 30 relatos, ahora tiene 60. Y uno que estoy terminando ya de escribir, que se llama La romería de los incautos. Ah, tenés bastante. Y tengo mucho más, etcétera, pues sí, si no. Sí, bastante material, o sea que hay que tener, hay que estar atentos para cuando vayan saliendo esos libros. Y respecto de la literatura, tu visión de la literatura actual, ¿cómo ves la literatura en Tucumán, en Argentina? Yo creo que a los escritores? Sí, bueno, primero que hay una cuestión económica que condiciona. El mercado editorial se ha reducido muchísimo. Una editorial en Buenos Aires va a invertir como una medida extrema en 1000 ejemplares, no en más una edición. Si están haciendo de 500, dice, bueno, si no se venden,
bien, y si se venden, hacemos otros 500. O sea, ya no buscan rebajar el costo con la cantidad, porque el mercado se ha reducido, porque es obvio, la gente prefiere comer, pagar el supermercado, el servicio, que comprar libros. O sea, se ha vuelto un... Pero tiene que ver con el mercado. Sí. Por eso yo le digo a las editoriales tucumanas, hagan ebook, hagan distribución digital, inviertan en eso y en impresión a demanda, porque yo en impresión a demanda con la Ciénaga en el exterior he vendido bastante, una cifra muy interesante como ebook también. Hagan. Bueno, buenísimo. ¿No? Y eso por un lado. Ahora, con respecto a la literatura, a ver, cualquiera que escribe un libro es escritor. No cualquiera es un artista. Claro. Estamos llenos de mediocridad y de soberbia en el ego de creer que lo que escribieron es la máxima obra de arte y eso los encegueció. Y la falencia está en que muchos de los que escriben no leen. ¿Cómo vos, Sí. si te dedicas a escribir, no vas a leer? Sí. ¿De dónde vas a adquirir las herramientas y las destrezas? He hablado con escritores que me decían que no leían porque no querían que los contaminase eso que podían haber leído en su escritura. Y yo les dije, ¿cómo te retroalimentás si no lees? Exactamente. Ay. Entonces yo veo eso por un lado. También veo que en la onda de publicar tenemos dos extremos. Tenemos las editoriales que creen que son algo así como el templo sagrado y tienen una mirada elitista de la literatura y entonces dicen no publico a cualquiera. Y en eso descartan gente valiosa. Y tenemos aquellos que publican a cualquiera con tal de ganar dinero, cobrarles, y hay una actitud mercenaria. Sí. Todo eso hace que sea un enorme cambalache el ambiente literario, el ambiente literario en este momento. Sí. Yo creo que para mí las instituciones, inclusive las instituciones mismas del Estado que están, tienen que generar un trabajo de enseñanza. Sí. Tienen que enseñar, y los escritores tienen que, mucho, no digo todo, porque ojo, hay gente maravillosa, humilde, pero hay muchos que la soberbia no les permite ver al otro. ¿Cómo vas a escribir para otro si no ves al otro, si no registras al otro, si no tenés sensibilidad para la otredad? Porque por más que vos, como decía Borges, que yo escribo primero para mí, que los demás lean una circunstancia, pero la verdad que necesitas registrar al otro. Ah. O sea, esa es la mirada que yo tengo. Por ahí puedo estar equivocado de una de las tantas miradas, por ahí a muchos les molesta lo que digo. Yo sí me he enseñado la vida a ser políticamente correcto, y cuando algo no me gusta, yo no se lo digo al escritor que no me gusta. Yo me quedo callado. Si es malo, tampoco lo digo. Y te voy a decir por qué, porque tengo una contradicción. Porque pienso, publicó este libro, el esfuerzo que costó, Sí. yo, si se lo digo no lo va a tomar bien, porque aparte hay críticas y críticas, ¿no? Una cosa es la crítica constructiva y otra cosa es destrozarlo al otro por ego, que también pasa. Entonces, si te digo me gustó tu libro, es porque de verdad me gustó en todo sentido y lo considero hasta estéticamente, aunque yo creo no tener el criterio suficiente para poder decir que esto es bueno o esto es malo, porque si bien, a alguien puede parecerle bueno. Claro, y de hecho yo soy, si bien yo soy académico, porque tengo formación académica, no dejo que lo académico me cercene, me colapse, me limite. Entonces yo entiendo algunas cosas. Eso es como yo lo veo en general. De todas maneras, hay que gestionar para todos. Para todos en general. La cultura hay que gestionarla para todos, hasta para el mal escritor que en una de esas puede mejorar. No, es que yo creo que hay mucho talento en bruto. O sea, eso es lo que yo noto. Hay mucho talento en bruto que se desesperan por publicar y cuando me lo muestran yo me doy cuenta que les faltó trabajo, ¿no? Porque en realidad vos escribís la obra, es lo más fácil escribir la obra. Reescribirla, corregirla, mejorarla, pulirla es lo más difícil, ¿no? Y la obra, y aquí empezamos, ¿cómo se completa la obra? En realidad, ¿cuál es la completitud de una obra? Para mí es
No cuando la escribiste, no cuando la corregiste, no cuando la imprimiste, no cuando la editaste, sino cuando el lector hizo transferencia. O sea, leyó lo que vos escribiste y entendió, hizo la transferencia. Para mí esa es la completitud de la obra. Ya sea que te digan tu libro me molestó, porque si molesta genera algo, o te digan tu libro me pareció maravilloso, o inclusive cuando te digan tu libro me pareció una mierda. Perdón el vocabulario, pero también, si no generas en el otro algo. Lo peor que le puede pasar a un libro es pasar totalmente desapercibido. Totalmente. Por eso yo siempre digo, si no te gustan mis libros, ¿qué puede pasar? Sí. Bueno, canjealo por otro, usarlo para acomodar la pata corta de la mesa. Pero, sí, para algo, dale un fin práctico, claro. Porque también ese otro tema, hay que desacralizar el libro y la literatura. Hay que desacralizarla. Y otra cosa que también voy a decir, y esto va dirigido a los docentes de literatura. Es muy fácil comprar el libro del clásico que viene con la fichita lista o del escritor reconocido a nivel mundial o nacional o latinoamericano. Es necesario leerlo a ese escritor, ¿no? Pero dale una oportunidad a los locales, al que está a la vuelta de tu casa, el que habla y muestra el paisaje en el que vos y tus alumnos están insertos, el que habla tu lenguaje, el que dice cómo sentís, cómo sienten los que están al lado tuyo. Dale la oportunidad y esforzate. Yo le he recomendado a las editoriales locales que incluyan fichas de análisis para que el docente tenga el trabajo más fácil, ¿no? Y en tanta fragmentación, que es lo que inunda todo, porque hay mucha fragmentación y están de moda los relatos cortos y los microrelatos y la microficción, ¿no? Hay muchos escritores de microrelatos y de cuentos cortos locales. Y otra cosa que también voy a decir, y busquemos esos escritores locales que han sido importantes, que parece que están en desuso, como Octavio Ceja, Jorge Namur, por darte un ejemplo. Y también tenemos los clásicos. ¿Por qué no? ¿Por qué no hablar del Quijote de vez en cuando? Así es. ¿No? Si los molinos de viento en el cual lucha el Quijote, nosotros luchamos todos los días, nada más que van cambiando de significantes, ¿no? Ya los molinos de viento nuestros no son lo que luchaba, ¿no? Pero siguen persistentes, siguen oprimiendo y siguen siendo obstáculos en la vida. Bueno, realmente ha sido un diálogo muy, muy completo. Hemos logrado conocer algunos aspectos, quizás que muchos de nuestros seguidores no los conocían, y te agradecemos esta generosidad tuya, Daniel, de ser el primer entrevistado en este ciclo de escritores argentinos que vamos a hacer y vamos a dar a conocer a todos los escritores tucumanos, argentinos, que vienen haciendo un camino, vienen escribiendo, haciendo parir libros, y esos libros tienen que circular, porque lo importante es que la cultura circule, y en eso creo que vos coincidís plenamente conmigo. Sí, yo quiero que la literatura circule, quiero que en cada pueblo haya una librería o un almacén que venda libros. Claro, porque a veces tener una librería es costoso. Sí. Entonces, desacralicemos el producto, llevémoslo al kiosco, a la librería, al supermercado, llevémoslo a la estación de servicio, pongámoslos en venta, tengamos estrategias, y me parecería interesante, esto yo ya lo hablé con vos y con otra gente, que Tucumán tenga de verdad funcionando una cámara de editoriales tucumanos, ¿por qué no del NOA?, que trabajen en conjunto y en equipo. Hay algo que vos siempre decís que es esencial, hay que tejer redes y hay que navegar en conjunto como gran cardumen. Así es. Muchas gracias, Daniel Pose, escritor tucumano que reside en Buenos Aires, para Letras de Fuego y para Diario Cuarto Poder. Gracias a vos.